Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar como invitado a Fernando Arteaga, director académico del PISM, del Penn Initiative for the Study of Markets, en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Y vamos a hablar hoy con él de las instituciones coloniales, especialmente hispánicas, y bueno, un poco también nos vamos a meter en la historia económica de Hispanoamérica. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Fernando, vamos a empezar esta conversación hablando de un monopolio comercial que tenía la colonia española en la ruta Manila-México, Manila-Acapulco, que por 200 años fue usada y se consideraba pues una de las rutas más lucrativas del mundo. Los barcos, digamos, con mayor riqueza circulaban por el Pacífico, haciendo esa ruta antes descrita. Y curiosamente, se hundieron muchísimos barcos de esa ruta y su naufragio tenía que ver con que venían sobrecargados, y esto a ti te permitió estudiar la captura de rentas de este monopolio o de estos monopolios y la corrupción del Imperio Español. Y, y bueno, vamos a comenzar un poco tal vez por conociendo la historia. ¿Cuál es la historia de esta ruta, la historia del Galeón de San José? ¿Y qué nos puedes decir sobre esto? Muchas gracias, Ángel. Primero que nada, en el artículo que publicamos yo con Marco Llama y Desiree Desierto sobre este tema, hacemos uso del Galeón de San José, que nos da una perspectiva del valor aproximado de los bienes que se intercambiaban en esos intercambios entre Acapulco y Manila. No sabemos exactamente, no es porque específicamente el Galeón San José sea especial o no, es simplemente porque es una evidencia cuantitativa que tenemos porque pues existe, podemos convertirla a precios modernos. Y para que te des una idea, básicamente en términos actuales el valor de ese barco está estimado más o menos como en 450 millones de dólares, lo que equivaldría más o menos, obviamente esa es una estimación un poco vaga, dado pues tenemos que hacer varias conversiones, serían básicamente casi 1.52% del Producto Interno Bruto que se generaba en el Imperio Español de manera total. Entonces, esto te da una idea de la importancia en un solo barco comerciaba esa cantidad. Entonces, eso te da la importancia de esta ruta en el Imperio Español como tal. Ahora, un poco de la historia es muy interesante. En general, desde, como sabemos, el primer viaje alrededor de la Tierra se da a principios del siglo XVI, básicamente el viaje de Magallanes y Elcano, pero no es sino hasta mediados del siglo XVI, que es con primero la conquista y básicamente la colonización de Filipinas con Legazpi, y luego con el retorno de viaje de Urdaneta. Es con Urdaneta en 1565, creo, que es donde se establece primero el primer viaje que une Asia con América en la historia. Entonces, Magallanes y Elcano viajan de América hacia Asia, pero luego obviamente luego se regresan por Asia, por África y regresan a España. Pero no es sino hasta 1565 cuando se da el viaje. Y esto es muy interesante porque por muchísimo tiempo esto fue un secreto de Estado del Imperio Español. Básicamente, en la literatura histórica observas muchas veces que se refiere al Pacífico, bueno, por eso tiene un nombre en español, Pacífico, que es básicamente solo los españoles sabían. Entonces eso obviamente tiene una correlación como las élites europeas ajenas a lo español pues estaban interesadas como en conocer esto. Y bueno, podemos hablar, quizá eso es un poco tangencial, pero la historia del pirataje y todo eso un poco está correlacionado con la idea de que todas estas rutas y todas estas conexiones son secreto del imperio. ¿Qué tan importantes son? Pues son tan importantes que querrían ser conservadas en secreto, porque solamente los españoles sabían cómo regresar hacia América.
Y esto duró básicamente desde la fecha de la colonización de Filipinas hasta, bueno, el secreto más o menos se rompió quizá luego con los viajes más conocidos mundialmente por el Capitán Cook, que viaja a Ujú, Australia y todo ese tipo de cosas, ujú, pero como unión América y Asia, entre México particularmente y Filipinas, desde 1565 hasta la independencia de México, siempre hubo un tráfico, si no es que anual, no anual, porque luego por las cuestiones que luego vamos a hablar, en cuestiones de guerra, en cuestiones de clima, en cuestiones de sobrecarga de estos cargos, no todos los años llegaban barcos a México y de México a Filipinas, pero básicamente la idea era que fuera anual. Entonces, por más de 300 años se dio este comercio. Esto, el Capitán Cook, ¿en qué año estamos hablando cuando los Y es a ingleses en este finales caso, del siglo XVIII. Y bueno, si finales? tú te metes como a... Si tú te metes a ver como la historia de los exploradores y todo ese tipo de Ujú, cosas, generalmente, obviamente aquí no quiero ser muy hispanofilo, pero evidentemente creo que hay un sesgo hacia lo inglés. claro. Evidentemente se conoce más los viajes de los exploradores ingleses y no hispanos por lo general. También culpo un poco al hispano mismo de este problema, porque esto no creo que haya sido tan estudiado, pero tengo una hipótesis al respecto, que es básicamente que el interés por salvaguardar esta información que Ujú, era tan estricto, básicamente hizo que en general no se generaran redes de conocimiento en el Imperio Español. Entonces era tan controlada esa información, esto no es lo que realmente he trabajado, pero tengo como esa hipótesis de que ujú, las mismas estructuras políticas del Imperio Español contribuyeron a que ese conocimiento que era tan relevante, obviamente, ujú, no fuera esparcido. Y obviamente eso recae en la época moderna que tampoco es publicitado. Entonces, hemos oído del Capitán Cook, pero no hemos oído básicamente nada de Urdaneta, por ejemplo, que es el ok. primero que da el viaje de Manila a México. Y además uno tiene la imaginación de que, digamos, desde la conquista de América hasta la independencia, por ejemplo, y hasta el siglo XX ha sido el comercio del Atlántico, pero poco se piensa del comercio del Pacífico. Totalmente, y eso es muy interesante también, y creo que hay que ligarlo un poco a que incluso durante este tiempo, y es por cuestiones que vamos a hablar, tenemos evidencia cualitativa de que existe interés por parte del gremio de comerciantes de los consulados en España de incluso abandonar a Filipinas. Esto tiene que ver mucho con la idea de que Filipinas realmente no está conectado a España. Obviamente, o sea, a Mm, finales del siglo 18 se empieza a crear esa conexión, pero realmente por la mayor parte del tiempo Filipinas básicamente está conectado a México. Entonces, en una literatura reciente, básicamente escrita por mexicanos, se reconsidera la idea de que a lo mejor es interesante ver al Pacífico no como un monopolio, como una zona de comercio del Imperio Español per se o de España per se, sino una zona de comercio de Nueva España, de México. Y a la referencia de esto, también, como todo esto existe evidencia cualitativa porque hay cuestiones legales, existió un intento real de presión del lobby de los comerciantes españoles para tratar de abandonar. También existe evidencia cualitativa de una presión del lobby de los comerciantes mexicanos para no abandonarla. Entonces mm, tenemos esa evidencia y por lo mismo realmente la conexión es entre México y Filipinas. Ahora, es interesante hablar de eso también porque inicialmente también era Perú. Perú realmente también podía comerciar ujú. con Filipinas, pero a partir más o menos de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se le prohíbe a Perú a participar en este comercio. ¿Y Entonces, quién se lo prohíbe? ¿Cádiz? ¿Se lo prohíbe lo prohíbe México? el rey es el único que El puede rey. prohibir, pero Ok. evidentemente existe una presión de lobby comercial al respecto. Y Mm, ahí podemos observar que el lobby mexicano fue mucho más intenso, mucho más fuerte mm, que el lobby peruano. Una parte, nuevamente esto no es como que se haya escrito bastante, pero creo que, bueno, se ha escrito bastante, pero no se ha escrito tal cual la tesis que expongo, que creo que un poco el decaer del virreinato del Perú en el siglo XVII tiene que ver un mm, poco con esta falta de conexión. Y también por eso inicialmente solo hay dos virreinatos, Perú y Nueva España, y claro. Perú se fragmenta. Primero Nueva Granada, en Mm, 1717 creo, y ok. luego a finales del siglo XVIII el virreinato del Río de la Plata.
pero correcto. podemos hablar un poco más de las rutas comerciales en un momento. Pero, por ejemplo, en 1739, la ruta comercial principal entre Perú y España, que es a través de Panamá, se Ujú. cancela y se Portobelo. empiezan a comerciar directamente Perú con España vía, básicamente vía Sudamérica, pero Ujú. eso también genera que sea más fácil llegar a Buenos Aires o a esa área del Río de la Plata que a Perú. Y Claro. Bolivia, obviamente, que es la zona, vamos, luego hablamos de eso, pero un poco, realmente lo que se comerciaba, lo que se exportaba en América siempre es plata. Y la Claro. principal mina de plata en América eran las minas de Potosí. Entonces, Potosí y Bolivia a final del siglo XVIII pasan a ser parte del virreinato del Río de la Plata y es más Ujú. fácil comerciar con Buenos Aires que directamente. Entonces, un poco toda esta historia se correlaciona con primero el auge y luego la caída del virreinato del Perú y también un poco con el auge y básicamente la estabilidad del virreinato de la Nueva España. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Y tal vez es lo que nos están escuchando, no están tan familiarizados con toda la economía colonial y creo que hay unas cosas que podemos hacer precisiones. Uno, ¿quién regulaba el comercio? ¿Cómo eran los monopolios? ¿Cuál es la labor de los consulados? Eh, Nueva España, Perú, pero explícanos un poco, ¿y quién regulaba el Galeón de Manila? O sea, qué consulado tenía poder allí? Igual el consulado de Eso, Cádiz, ¿no? sí, esto es muy interesante y creo que en general hay una confusión, no diría en la literatura en español, pero en la literatura de historia económica que está muy influenciada por la tradición anglofona. ¿Por qué me refiero a esto? Porque generalmente tendemos a asumir la palabra o el concepto de monopolio con la idea de que existe una empresa o una corporación que es la única que puede vender o comprar, bueno, comprar sería monopsonio, pero que es la única que puede lidiar Ujú. con la venta de un bien, que es la única que lo hace. Esto es un modelo que históricamente no aplicaba al Imperio Español, porque per se no había compañías. Esto es un modelo inicialmente holandés, luego Mm. se copió más o menos en los ingleses, pero realmente no había compañías tal cuales en el Imperio Español. La primera compañía comercial como tal, que yo recuerdo, primero es la Compañía Real de Filipinas, que fracasa. Esto es al mismo tiempo que existía el Galeón de Manila, fracasa y se crea la compañía guipuzcoana de Venezuela, es la misma. Ujú. Entonces Ujú. existe, luego se intenta hacer como un comercio entre Venezuela, pero eso ya es a finales del siglo XVIII. O Y sea, esto sí era monopolio. esto era tratar de hacer un monopolio en las rutas comerciales, pero Ujú. nuevamente esto es en el siglo XVIII, no Ujú. es en el siglo XVI, XVII, que es donde la Ujú. mayor parte de este comercio se da. E inicialmente, es que hay que entender un poco, y esto nuevamente me refiero a la confusión anglófona, porque cuando hablamos incluso con la idea de colonización, generalmente tenemos la idea de colonización a la inglesa, a la Ujú. holandesa, que son Ujú. compañías que Ujú. les dan un privilegio legal para solamente ser las únicas que lleguen a un lugar y se establezcan y son las únicas que hacen eso, básicamente. Ese modelo no aplica totalmente al Imperio Español. Cuando la conquista, ese modelo es del siglo XVII, básicamente. Ujú. Los españoles y los portugueses conquistan América en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. De hecho, hay una conexión más cercana a la tradición medieval. Entonces, Ujú. entender un poco la forma de comercio del Imperio Español nos remite más a instituciones medievales que a instituciones mercantiles. Ahora, eso es Ok. importante. No sé si hayas oído o hayan oído hablar los, los oyentes de, por ejemplo, una de las ferias más famosas en Europa en la época medieval, la Feria de Champaña. Sí. Entonces, básicamente existían esos lugares únicos donde vendedores de toda Europa iban, se juntaban por un par de semanas y básicamente negociaban precios y Ujú. luego eran mayoristas con minoristas y luego se regresaban a sus lugares. Ese Ok. mismo modelo es el que aplica para el Imperio Español. Entonces son rutas comerciales donde comerciantes de España, de América, básicamente Lima y Ciudad de México, se Ujú. reúnen en Panamá Ujú. primero. Luego hay una ruta comercial realmente que une Veracruz con comerciantes españoles y mexicanos y Panamá se reserva para los peruanos y están ahí un mes o unas semanas, un mes y están comerciando, realmente llegan con sus bienes y estás ahí negociando así como cuánto me das, Ujú. traigo esto, entonces vale, entonces se acaba, los españoles se regresan con la plata literalmente y los peruanos y mexicanos van y van con los bienes importados hacia sus ciudades. Luego ellos, que son gremios,
Entonces ahí el monopolio es básicamente, son gremios, un par de familias, bueno, no par, varias familias, básicamente no estoy seguro para los gremios de Sevilla y Lima, pero para la Ciudad de México básicamente son unas 100 personas. Entonces Ok, nuevamente no son muchas, son unas 100 personas que van y están ahí, negocian y se vuelven mayoristas. Entonces ok. todo lo que produce España luego se revende por estos mayoristas a comerciantes locales. Entonces, Ok. parte de la comercio básicamente son rentas generadas por este control de la ruta comercial, pero nuevamente no es al modelo tradicional, no es una compañía per se. No es un monopolio, sino son varias familias, la Es, élite es, local. es, y luego lo que lo complica más también es que esas familias también están interrelacionadas. Entonces, no sé, Ujú, puedes ver que, digamos, el papá trabaja en Sevilla o Cádiz y tiene hermanos o tiene hijos trabajando en Lima, en ujú, Panamá y en Ciudad de México. Entonces, eso hace mucho más complicado, especialmente para nuestro modo moderno de pensar, basado como la idea claro. de compañías, esto, sí. Sí, se parece como al comercio magrebí, ¿no? Familias extensas que van, Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Es medieval. más cuestión medieval que cuestión. Entonces, ¿cómo funcionaba en Manila? Igual, ¿no? Una familia española controlaba Manila, que también está relacionado con Acapulco, con el que llegaba a México y luego con Cádiz, ¿no? O Sevilla, ¿no? Sí, básicamente ahí es donde se dan los pleitos entre España y México por Ok. abandonar Filipinas, porque los mexicanos o los no españoles Ujú, básicamente controlan la ruta de Filipinas a México y nominalmente, aunque estaba muy lejos y tenía su propio gobernador, nominalmente Filipinas era parte del virreinato de Nueva España. ok. Obviamente, por la misma idea de la lejanía, no realmente gozaban de amplia autonomía. Ujú, Ahora, dicho esto, obviamente los comerciantes de Filipinas están íntimamente relacionados con los comerciantes mexicanos. Nuevamente, por eso se argumenta que esto es un lago mexicano más que un lago español. Y ujú. esto crea problemas con España, lo que obliga. El rey actúa como mediador en Ok. muchas cosas. El rey realmente es el mediador, es el que tiene Ujú, la legitimidad de decidir. Y todos hacen lobbying con el rey para regular. ujú. Lo que ocurre entonces, especialmente a finales del siglo XVI, es que los españoles están viendo que la plata, que los mexicanos y a peruanos realmente prefieren comprar cosas de Asia, que son cosas chinas básicamente. Luego podemos hablar un poco qué cosas se comerciaban. Y ya no Ujú. compran a los españoles. Entonces, de ahí se aduce que los españoles tenían un interés por bloquear esa ruta, porque Ah, obviamente les generaba pérdidas. Los mexicanos, peruanos tenían incentivo por no hacerlo, porque preferían transar la plata por bienes que demandaban más. Entonces ahí se da el pleito entre mexicanos y no españoles. Y nuevamente, la función del rey es básicamente ser mediador. Y la mediación a la que llega a través de una orden real de finales del siglo XVI es que se va a seguir permitiendo el comercio entre América y Asia, pero se va a limitar. No va a ser tan grande como antes. mm, Entonces eso también genera un incentivo un poco para crear estos galeones gigantes. Entonces, en América, las rutas, los barcos son grandes, sí, pero las rutas son más movidas. Perú, Panamá, España, México, Veracruz, España. Hay más barcos, las rutas son más movidas. ujú, Para México y Filipinas, ujú. básicamente llega un punto, es que es básicamente un barco gigante Al con año. muchísimo, un barco al año, sí. Inicialmente, legalmente, realmente debería haber dos barcos. Y eso es por cuestión navales de protección, que podemos hablar, porque también existe una cuestión de protección, porque nuevamente todo el resto de Europa quiere hacerse con los bienes españoles. Mm, Entonces, y una de las cosas que podemos hablar aquí es que existe mucha idea de que la piratería quizá fuese exitosa y realmente no lo fue tanto. Si tú ves exactamente, existen obviamente ciertos casos como Drake o algunos piratas famosos que realmente consiguieron botines muy grandes. Realmente los piratas lo que hacían era asediar ciudades. Y mm, bueno, por la misma falta de densidad en América, los piratas realmente nunca atraparon muchos barcos. mm. Entonces, eso se da un poco porque también una de las ventajas, y esto nuevamente es herencia medieval, donde básicamente viajar es peligroso, entonces Claro. es mejor viajar todos juntos a viajar separados.
Entonces, si es como una caravana gigante, robar esa caravana gigante se vuelve muy, muy complicado. La Entonces, para un flota. pirata, asaltar a varios galeones españoles es complicado. Entonces se vuelve difícil. Y realmente, como te digo, esto no sucede. Entonces los piratas lo que hacen es asediar y básicamente destruir ciertas ciudades. Y hay mucha evidencia a través de cómo los Ujú. piratas por todo el Caribe y todo el Pacífico básicamente destruyeron ciudades. Pero barcos con tesoro, no. Ok. Y en el Pacífico, como decíamos antes, realmente hay piratas asiáticos y hay algunos piratas en el Pacífico, pero realmente son los menos. Entonces Ujú. tampoco hay como esa idea de que necesitas tanta protección. Aún así, la idea de tener dos barcos es porque uno sirve como protección al Ya, otro. ya. Siempre hay esta cuestión. Y un poco para hablar de los productos que venían en esos barcos, también hay que decir que, y nos puedes contar de esto, también Manila comerciaba con China, ¿cierto? Sí, totalmente. Ok, entonces cuéntanos de ese comercio desde Manila como hub hacia Asia y qué venían en esos barcos, ¿no? Sí, totalmente. Realmente el incentivo de comerciar de América a Asia no es comerciar con lo que se producía realmente en Manila o en Filipinas. De hecho, realmente hay muy pocas cosas hechas en Filipinas que se demandaban en México como tal. La importancia de Manila y de Filipinas es precisamente que era este punto neurálgico del comercio entre China, India y todo el sudeste asiático para con América. Entonces, principalmente era China, sí. Y lo que más se demandaba en América era la porcelana. O sea, Ok. históricamente los chinos tenían también un secreto de Estado que era la porcelana. Nadie hacía la mejor porcelana que los chinos. Y Ujú. curiosamente los chinos sabían esto. Entonces, de hecho, si tú ves, todavía vas a museos y puedes ver porcelana china en América. Ujú. Y puedes ver también porcelana china en China. Lo interesante es que existía una industria en China que estaba produciendo solo para el comercio internacional. Entonces había una subdivisión, eso es muy interesante porque los chinos tenían como un nivel de porcelana que se lo reservaban para la porcelana que iba como para el emperador y Ujú. luego como una porcelana de exportación, que es la que Ya. iba específicamente a América. Y Ok. luego las conexiones eran tan grandes que, por ejemplo, las élites americanas podían hacer pedidos. Entonces decían, yo quiero un plato con mi escudo. Entonces, o como yo quiero estas cosas que tengan esta estética. Y los chinos lo hacían. Y lo puedes ver, y es interesante ver, porque los chinos evidentemente nunca habían ido a América, no saben español. Entonces, es interesante ver la estética de la interpretación china de lo que sus clientes en América le están pidiendo. Eso es muy bonito. Entonces, la porcelana es muy importante. Bueno, y esto también está un poco vinculado al surgimiento en América como de una industria de piratería en términos de tratar de copiar, que de hecho se le llama chinerías. Si tú Mm. buscas como en la literatura histórica, pones chinerías y te van a salir artículos que los americanos y los españoles trataban de copiar. Entonces ahí Ok. se crea como, todo el mundo está interesado en hacer porcelana, pero no saben. Entonces la élite consume porcelana y las demás gentes queriendo copiar eso, intentan consumir algo que es Ujú. copia de la porcelana. Entonces Claro. la porcelana es el bien por excelencia. En otro bien que comerciaba mucho es básicamente seda. La seda, textiles. Textiles es Ujú. el comercio premoderno por esencia. Entonces Ujú. también la seda es un bien de élite. Entonces es algo que Ujú. la élite demanda mucho. Ujú. Comparativamente hablando, entonces ya te puedes dar cuenta por qué las élites americanas preferían tener porcelana y seda a tener los bienes producidos en España, que a su vez en España está en otro proceso de desindustrialización, porque empiezan realmente a importar textiles de Holanda, de Flandes a Holanda, que luego reexportan a México. Pero los mexicanos americanos prefieren seda y porcelana. Y bueno, y en tercer lugar, existen monoespecies. Básicamente, el principal incentivo de los europeos para tratar de llegar al sudeste asiático, que es como si llegamos a América, es básicamente especies. Entonces las especies se demandan mucho en América. Entonces, básicamente son estas tres colecciones de bienes: seda, porcelana y especies. Las especies provienen del resto del sureste asiático y porcelana y seda vienen de China. Eso es como el viaje de Asia Ujú. hacia América. ¿Qué comercia América con Asia? Plata. Ok. Es lo único que hay.
A finales del siglo XVIII, básicamente luego hay un intento de comerciar, eh, ¿cómo se dice? Tintas, no, dyes. Ok. Una de las De industrias más importantes de pigmentos, pigmentos. pigmentos. Entonces existe una industria importante en América, en distintos países, de rojo carmesí, índigo. Hay muchos colores muy bonitos que Ujú. se producen en América, que se Ok. exportan a Europa y luego hay un intento también de introducirlos en Asia. Pero por la mayor parte de la historia realmente es plata. Y aquí es lo Ok. interesante, la diferencia entre el Atlántico y el Pacífico, en términos de la evidencia que tenemos de naufragios, es que hay muchos naufragios que se han estudiado en América porque los piratas y todo eso están interesados realmente en la plata. Ok. O sea, los otros bienes son básicamente bultosos. Entonces, el comercio internacional, hoy podemos ver por costos de transporte, no es lo mismo comprar una cosa muy chiquita a comprar una cosa que vale mucho, a comprar una cosa que no vale tanto, pero que ocupa mucho espacio. Entonces, los piratas realmente, a pesar que obviamente les gustaría tener cosas de seda y porcelana, ellos prefieren la plata. Y lo curioso es que la mayoría de los naufragios en el Pacífico no son de esas, de la plata que viene de América hacia Asia. Es más bien de Asia hacia América. Entonces no hay tanta plata, literalmente, porque la plata Claro. ya se intercambió con los chinos. Claro. Claro. Ahora, entonces, lo curioso entonces es que ya nos contarás de eso, hay mucho más naufragio en el Pacífico que en el Atlántico. Y, y esto tiene que ver con la corrupción y con que esa corrupción está asociada a que hay un sobrecargo de los barcos. eh, mm, Salen al momento donde hay un riesgo de tormenta, de monzón en el Pacífico. eh, ¿Y por qué esto está relacionado con el monopolio o con el ente regulador? Explícanos cuál es esa relación entre ese monopolio o ese consulado, digamos, si es que es uno u otro, y cómo eso te permite a ti pues, hacer todo el trabajo. Básicamente es ver la fecha de salida, el sobrecargo y la corrupción que está asociado al costo de la corrupción y vidas humanas, ¿no? Sí, quiero como empezar tratando de hacer énfasis en el incentivo para hacer este tipo de investigación no se da solamente el interés histórico, sino un interés de resolver una pregunta teórica económica que es importante hoy en día, que es cuál es el efecto de la corrupción en la economía en general. Y bueno, y Ujú. la intuición es simplemente asociar la idea de la corrupción como un aspecto negativo. Siempre va a influenciar negativamente porque genera deadweight losses, costos, Sí, costos. pues, peso muerto. Pues sí. Entonces, y obviamente repercute cambiando el sesgo en las instituciones. Entonces, esa es como la intuición que tenemos, corrupción mala. Y bueno, tiene sentido, pero también teóricamente podemos definir en momentos en que la corrupción puede llegar a ser realmente útil, especialmente cuando el Estado de Derecho o las regulaciones realmente son malas. Un texto que me influyó mucho a mí en mi, en mi trayecto intelectual, que ahorita no recuerdo el nombre del texto, era una comparación entre Brasil y Chile en la historia moderna reciente, en términos de facilidad de hacer negocios y el efecto de economía y las regulaciones, básicamente. Y Ujú. la comparación era cualitativa, pero de hecho era una comparación bastante interesante en la que decías, la conclusión era, Chile tiene un mejor Estado de Derecho, entonces, uno esperaría que la economía o la facilidad de hacer negocios en Chile sea mucho mayor que la comparativamente hablando en Brasil. Sin embargo, tú no ves en práctica esas diferencias. Y esas diferencias en práctica no se ven porque en Brasil hay mucha corrupción. Pero esa corrupción realmente es buena porque la mayoría de las regulaciones y leyes en Brasil básicamente están puestas para limitar las transacciones. Ya. Entonces, la corrupción hace que el país exista, más o menos, o no tan así lo dice el texto, pero puede ser una interpretación. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de, básicamente la corrupción también puede ser coloquialmente se le dice el aceite que hace que el comercio funcione. Entonces, la corrupción puede ser negativa o positiva teóricamente, Ok. dependiendo realmente de los supuestos o de las premisas con las que partamos.
Medir empíricamente esto es relativamente complicado porque se correlacionan muchas variables. Entonces, nuestro interés en este caso histórico es que no estamos viendo el efecto económico a través de medidas monetarias, sino a través de naufragio. ¿Cuál es el efecto de la corrupción en términos de cuántos barcos se pueden caer? Ahora, regresando como al tema histórico, un poco la regulación, obviamente, como ya decíamos, se prohíbe un poco a los galeones, al comercio en el Pacífico de comerciar con Perú, y se le Ujú. prohíbe comerciar con más de una cantidad de barcos. Eso genera un incentivo para generar barcos más grandes que tengan mayor peso. También existe una regulación que básicamente no te permite tener, te, te te dicta a tener un peso determinado dependiendo el peso del barco, porque obviamente eso Claro, influye en la navegabilidad, la flotabilidad del barco mismo. Y sabemos que esos pesos rutinariamente eran obviados, no se seguía nada. También existía una recomendación o una incitación a partir de Manila hacia México en mayo más o menos, y la ok. mayoría de los barcos básicamente salían en julio. Dos Entonces, meses. casi 2 meses, un mes y medio, porque es a finales de mayo. Y esto lo sabemos también porque obviamente eso está correlacionado con la época de tormentas, época de tifones, época de monzones en el sudeste asiático, que es obviamente la época más peligrosa para salir con tu barco. Y Claro, también lo sabemos porque existen otras cosas. Sabemos del lobby político que impidió encontrar rutas más seguras. O sea, la ruta que históricamente se seguía no era la ruta más segura para navegar. Y se sabía. Ahora, ¿por qué no se siguió otra? Nuestra hipótesis es básicamente que es porque la ruta más segura te obligaba a salir incluso más temprano. Entonces, más en un periodo más temprano ujú, en el año. Y todo está relacionado totalmente a la conexión con China, porque básicamente para marzo es cuando se está comerciando. Marzo llegan los chinos, abril se comercia, mayo te tienes que ir. Entonces, todo esto te tiene que programar. Y la corrupción un poco está ligada a también la lejanía. Entonces, a pesar de que en letra está la regulación de que debes hacer esto y debes tener estas ciertas consideraciones, realmente en Filipinas están solos. claro. Entonces, no hay cierta contabilidad sobre respecto a eso, o accountability sobre qué hacen o qué no hacen. El gobernador de Filipinas tiene la potestad de nombrar al capitán de este viaje. Y el Ok, capitán de este viaje básicamente recibe un gran sueldo, claro, pero dado la importancia de este viaje, existe un interés, un incentivo muy grande a tratar de violar los límites establecidos por la corona española. Entonces ahí es ahí donde entra el problema de la corrupción. Existe un fuerte incentivo en términos de lo que tú puedes ganar, básicamente con la corrupción, porque la cantidad de dinero de la que estamos hablando, especialmente para ese periodo, obviamente es gigante. Es un capitán que es sobornado con un viaje tiene básicamente para retirarse y ya no volver a ok, hacer nada. Entonces, el capitán y el gobernador obviamente saben de los peligros. Saben de que si sales más tarde y si sobrecargas, vas a, vas a tener problemas. Vas a tener problemas en términos de riesgo de naufragio. naufragio. Ujú, Sin embargo, lo hacen. Y la forma que reconciliamos esto es que existe un interés privado por hacerlo. El problema es que el interés privado y mi riesgo privado que yo estoy interesado en asumir es distinto al riesgo en general. Entonces existen distintos perfiles de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Y la corrupción y el problema de la corrupción en este aspecto es que el incentivo individual para el capitán y el gobernador es de asumir más riesgo de lo que deberían asumir óptimamente. ok, Entonces el naufragio genera pérdidas económicas en tanto estos distintos perfiles entre los que yo asumo y los que realmente debería asumir si es que fuera un riesgo más compartido, o si es que yo no tuviera la potestad de generar, de sobrecargar mi ujú. barco.
Y Porque el bueno, capitán es sobornado para que sobrecargar, ¿no? A él se sí, le o sea, paga por el sobrecargo. la forma en que se da el comercio realmente es, llega a tu barco, hay espacios y cada familia en Filipinas tiene derecho básicamente a un espacio definido. Y básicamente son boletas. Así es como sea, tú tienes una boleta, tú tienes dos boletas, luego hay como un comercio secundario en el que básicamente yo puedo vender mi boleta si no quiero o algo así, Ok, pero generalmente no es suficiente. Hay ok, un incentivo, siempre hay mayores bienes, normalmente son muchos, es porcelana, es seda, son especies que son muy demandadas y por lo tanto generan mucha redituabilidad en América. Entonces existe un fuerte interés por hacer eso. Entonces ok, el espacio está muy restringido y existe mucho interés para tratar de, no, para de cargarlo más. ok, Y quien se gana esas rentas es el sobornador, el que recibe los sobornos, perdón. Entonces es el capitán del ok. barco en colusión con el gobernador, porque Con el el gobernador, gobernador ok, es el que pone al capitán. ok, Entonces básicamente se pueden redistribuir. Y cualitativamente, históricamente, tenemos evidencia de cómo después de un naufragio relevante, generalmente, obviamente esto ocurre no inmediatamente, ocurre después de, no sé, años o décadas, ujú, en los que existe un juicio, el rey sabe que hubo un naufragio, mm, culpa al gobernador, obviamente al capitán, si el capitán si no se murieron, obviamente si el naufragio mata a todos, no necesariamente, si vemos el mapa de naufragios, la mayoría de los naufragios ocurren cerca de la costa, de porque ahí es Filipinas. donde se dan las condiciones meteorológicas para los Ah, naufragios. ok, Si tú ok, ya estás como en el mar, ya es básicamente la libraste. ok, Realmente la mayoría de los naufragios son muy cerca de la isla misma de Filipinas. ok, Entonces, en muchas ocasiones, los naufragios como tal tienen pérdida total de bienes, pero no necesariamente pérdida total de vidas humanas. ok, Y hay ok, ocasiones en las que lo que ocurre es básicamente, a pesar de que el barco sobrevive y los bienes sobreviven, el barco ya no está en condiciones de ir a América, entonces se tiene que regresar. Y genera igual pérdidas, porque es un barco con 450 millones de dólares que no está llegando a vender nada, que claro, tiene que esperarse un año claro. en Filipinas para volver a salir. Y tiene que obviamente ser reparado. Entonces, es un costo total que se genera por este riesgo, esta diferencia en la toma de riesgos. Y tú haces un punto, ¿no? De que la corrupción tiene un costo en bienes materiales, pero también vidas humanas, ¿no? Y creo que es algo que tú vas contabilizando en el trabajo, ¿no? O sea, tenemos idea de cuándo ocurre un naufragio y más o menos porque existen récords históricos de básicamente si tenemos una idea de más o menos cuánta gente sobrevive, o no cuánta gente como tal, sino dicen la Ujú, mitad de la tripulación sobrevivió, o el capitán de la tripulación sobrevivió y luego enfrentó un cargo por negligencia ujú. y luego se le, se le, se le juzga y luego existe una comisión. Sí, todas estas las comisiones existen desde hace mucho. Existe una comisión que analiza el caso y evalúa si hubo negligencia en parte del capitán, si hubo corrupción, si fue un problema también. Obviamente es difícil, puede ser que simplemente te tocó la mala suerte de que cambio meteorológico, entonces no Claro, hubo, claro. no fue un problema tuyo. Entonces es difícil saber eso. Obviamente nosotros, en términos de que tenemos estadísticas, podemos hablar que muchos de estos casos no es cuestión no es cuestión de cosas meteorológicas. Controlamos por eso nuestras regresiones Ujú. y nos da que realmente en general existe una correlación positiva entre salir más tarde y salir más tarde está correlacionado también con tener mayor carga y esto se correlaciona con mayores pérdidas. No es Y corrupción. necesariamente Claro, cuestiones meteorológicas per se. Tampoco no claro, es cuestión de pirataje, que tampoco está en el control del gobernador o del capitán. claro. Es una cuestión de interés privado que está por encima del interés de llegar, del interés público de toda la gente en el barco. Hay una cosa que tienen ustedes y es que cuando el gobernador es interino o está recién nombrado, tiene un comportamiento más honesto, ¿no? Bueno, eso es interesante porque obviamente podemos, dado que importa mucho cuál es el perfil del gobernador, en tanto si tiene incentivos para quedarse o no quedarse, entonces es cuánto riesgo puede asumir. Entonces también depende mucho de eso, también depende obviamente, en muchos casos la corrupción en sí misma se da porque el gobernador pone a familiares que son Ujú. inexpertos en navegar como Como capitán. capitanes Oh, como ok. capitán.
Entonces es un claro caso de corrupción, porque obviamente pues, es más fácil sobornar a este tipo porque él no tiene interés en navegar. Entonces son casos por casos y es difícil evaluar cuál es la variable y cómo se correlaciona. Hacemos Mm, algunos análisis preliminares, pero como nuevamente tampoco hay muchísimos, no son cientos o miles de viajes. Bueno, son cientos de claro, viajes en 300 años. Entonces, claro. como te digo, es relativamente poco y es lo que hace interesante este comercio intrapacífico. Porque caso contrario, por ejemplo, la manera de comercio entre Asia y Europa por parte de los ingleses y holandeses es muy distinta. No ves barcos gigantes, ves básicamente barcos chiquitos que viajan seguido. Ok. Entonces es viaje, si se pierde un barco, obviamente hay un riesgo y ahí hay problemas, pero Ujú, pues no es tan grande como que se te pierda todo lo que estás comerciando. ok. Muy interesante esto. ¿Y estos capitanes eran españoles, filipinos, mexicanos, digamos, todos españoles, pero había alguna correlación o del lugar de nacimiento? Tenemos la biografía de muy pocos realmente como para saber exactamente. Luego en Ok, esos tiempos es difícil saber, honestamente. claro, Es todos se difícil saber llamaban lo que Pedro era. Pérez, así que... Muchos de ellos eran inquilinos de Filipinas, sí, Ok, pero no sabemos si nacieron en Filipinas como tal. ok, ok. Eh, Muchos Sí, eran inquilinos de la Ciudad de México, pero pudieron haber nacido en España. claro, Entonces, al final y al cabo, eh, variaba. Por variaba. ejemplo, en general el gobierno era puesto desde Nueva España y obviamente también existían intereses desde España, pero en el tiempo en el que eran puestos y que llegaban, también estaba la intendencia, digo, la audiencia que gobernaba y la audiencia podían haber locales Ok, que tenían un interés local más que imperial, como lo podemos decir. Pero normalmente esto también es difícil de evaluar porque como decíamos anteriormente, muchas veces estas personas eran gente que su papá, su hijo, su tío, ujú, básicamente estaban en otras ciudades y ok, eran unas familias que tenían intereses propios. Entonces, interesante. definir exactamente la localidad de estas personas es complicado precisamente por eso. Bueno, creo que esto es ha sido es muy interesante este tema del galeón de Manila, porque además no es la primera vez que México reexporta bienes de China, ¿no? Hacia el mundo. Sí, Esto sí, tiene sí. 500 años pasando y em, no sé si hay algo más de este tema del galeón de Manila, porque quiero pasar al tema de los consulados, ¿no? Pero si hay algo No, más que no, quieras agregar. pasemos. Ok, vamos a los consulados entonces, que para mí también es un tema fascinante, ¿no? Y un poco así, para el que no tiene idea del consulado, del rol del consulado, explícanos qué hacía el consulado en el comercio colonial hispánico. Eso está relacionado con lo que discutíamos inicialmente. El consulado es básicamente una asociación de comerciantes que tienen el monopolio de transar en una ruta, de comerciar Ujú, en una ruta. ok, Entonces, inicialmente se crea el monopolio, el consulado. Bueno, los consulados normalmente es una institución medieval, son ok, gremios, ujú, son gremios. Entonces, así como hay un gremio de herreros, hay un gremio, no sé, de zapateros, ujú, existe un gremio de comerciantes. Y para el comercio hispánico, el primer comercio del Atlántico, el primer gremio se consolida en Sevilla. Y ok, luego rápidamente los intereses en América hacen que se creen gremios en Lima y en la Ciudad de México. ok, Y es básicamente los comerciantes de estos tres lugares los que por 200 años básicamente deciden qué se importa y qué se exporta y a qué precios, entre ellos. ok, Entonces puede ser que sea una colusión. También es difícil evaluarlo porque son asociaciones de personas, no son empresas. ok, Entonces, si se muere Juan de Alvarado, no sé, por dar un ejemplo, ujú, entonces no es como que el gremio cambia porque se muere él, pero a lo mejor luego se hace socio su hijo o esa familia muere, pero el gremio sigue, ok, pero aún así es una composición distinta, entonces la forma de regulación es distinta a la de una compañía per se. ok, Y esto es por 200 años y luego nuevamente lo que lo complica aún más es también que estas familias tienen personas en los tres gremios. ok, claro, Entonces es difícil evaluar per se. Pero surgen en el siglo XVI. siglo XVI, ok, Y lo que hacen es generalmente, especialmente en América, son mayoristas. Porque nuevamente el bien de exportación por excelencia, sino casi el único que América ujú, genera, es plata. claro, Entonces, básicamente es como si tuviera una imprenta ok, que imprime dinero.
Ok, y con eso imprenta compran cualquier cosa. ok, Ellos deciden qué cosa comprar, pero deciden respecto al gremio de Sevilla. ok, Entonces también existe, no pueden comerciar con otras partes, en que comercian con Sevilla y ok, Sevilla decide qué vender. Es ahí ok, donde podemos hacer como un modelo de negociación entre ambos. Y existe cierta ventaja para el local, porque normalmente los sevillanos tienen que venir a América. ok, Entonces los sevillanos tienen un interés por regresar pronto y los americanos tienen un interés como para decir, no acepto tu precio ahorita, pero negociemos claro. mañana, vamos a ver. Y Y ahí van. dependiendo de los bienes que estés comerciando, pues evidentemente pero haces una presión para bajar los precios. Pero la idea es que una vez se hace el comercio, los gremios luego distribuyen estos bienes por el resto de América. Generalmente son textiles. Ok, Textiles es lo más importante. ok, Y luego lo revenden y otros comerciantes locales los compran para luego vender en sus localidades. ok, Entonces ok, así es más o menos como se da, cómo se distribuyen las rentas y es por eso que pues, tienen cierta desventaja respecto a un modelo de comercio libre real. claro. Lo que sucede luego es que lo que complica más aún este proceso, y eso es algo que se debate mucho en la literatura histórica y ahora en la literatura de historia económica, es que no tenemos ni idea de la cantidad de contrabando que existía. Mm, Sabemos que existía, no sabemos exactamente cuál es la cantidad de contrabando respecto al comercio legal, porque mm, para el comercio legal tenemos los récords, para el comercio de contrabando no tenemos ni idea. mm, Podemos suponer un tanto que dado que los comerciantes no solamente son poderosamente, económicamente poderosos, también tienen influencia política, puede ser que ellos también tengan sus manos metidas en el comercio ilegal, en términos ok, de que, claro. especialmente los americanos, que los Claro. americanos, la fuerza, sus rentas se generan a partir de controlar lo que viene a América y cómo lo distribuyen ellos. Mm, Entonces yo creería un poco que ellos mismos están relacionados en tratar de comprar más y más barato. Y por lo mismo controlarían o tenderían a controlar eso. Ahora, aquí lo interesante y se correlaciona con la historia en general de los virreinatos y de las localidades, es que evidentemente esto genera una antipatía entre las élites locales regionales con Lima y con Ciudad de México. Porque digamos, si tú estás en, no sé, en el sur de Chile o en la mitad de Chile, tú para conseguir los bienes que quieres necesitas comprárselos al peruano y el peruano te los va a vender muy caro claro. para generar sus rentas, obviamente. Entonces existe cierta antipatía y existe cierto interés de comerciantes locales de organizarse en gremios ellos mismos. Pero Ok. eso lo tienen que negociar con el rey. Como el El rey. rey Ok. es el que te da la legitimidad de consolidarte en un gremio o no gremio. Ok. Y por mucho tiempo no hubo más que Sevilla, Lima y Ciudad de México. Ok. No es sino hasta el siglo XVIII, con las llamadas reformas borbónicas, que se intenta liberar esto. Y cuando hablamos de liberar, no es como hoy en día que bajamos tarifas y cualquiera puede, no, simplemente Ujú, la idea de que más élites locales puedan comerciar a ujú, través de sus propios gremios o a ok. través de sus propias empresas, más que cualquier persona. Siguen siendo restringidos, pero es geográficamente restringidos a élites locales respecto a las élites globales regionales, Perú y Ciudad de México. Ok, entonces vamos a hilar fino aquí porque ya con esta introducción tenemos el tema de la Guerra de los Siete Años, que es una guerra que ocurrió a mediados del siglo XVIII, en la cual pues básicamente Inglaterra o Gran Bretaña se hace la dueña de los mares, conquista parte de Norteamérica, conquista la India, Inglaterra, España pierde La Habana, que básicamente le daba el acceso al Golfo de México, conocido Golfo de México históricamente. eh, y, y- entonces en ese momento Madrid y la corte dice, bueno, aquí tenemos un problema, este comercio solo entre Lima, México, Sevilla, hay que reformarlo. Y las élites locales que tú explicas que querían comerciar más, empujan por tener sus propios consulados, ¿no? Más o menos, entonces, la pregunta es, bueno, para que tú lo desarrolles, esa guerra de los 7 años, ¿cómo altera ese equilibrio en el comercio atlántico y qué nuevos actores aparecen, ¿no? Sí, la guerra de 7 años es muy importante. Ahora, un poco como preámbulo de esto, que también es relevante, Ujú, es que a principios del siglo XVIII, los Habsburgo, como familia real que controla España,
Ujú. dejan de serlo. Ok. Muere el rey sin descendencia, entonces hay una guerra en Europa por ver Ujú, quién va a ser los nuevos reyes, si los ujú. Habsburgo de Austria o si el emparentazgo con los Borbones. De Y ganan Francia. los Borbones. Ujú. Entonces, es una nueva familia real que tiene una visión distinta de gobierno. Ok. Entonces, cuando ellos llegan, ellos de hecho hacen reformas que intentan modernizar la manera en que se hace comercio dentro de España. Ok. Entonces, primero se enfocan como en modernizar, modernizar, dependiendo de cómo lo veas, modernizar o no, crear capacidad estatal, Ujú, generar que el Estado español tenga más poder respecto a ujú, las élites regionales. Esta idea de élites locales y regionales no es solamente América, bueno, en España hoy mismo vemos cómo existen muchas regionalidades y ujú, siempre han existido. Entonces los Habsburgo les gustaba mucho mantener como esa división y le daban mucha autonomía, pero los Borbones no. Los Borbones dicen, llegamos, tenemos la experiencia francesa es esta, y estamos compitiendo contra Inglaterra. Inglaterra básicamente tiene Londres muy fuerte, el Parlamento es muy fuerte y tienen todo controlado desde ahí. Nosotros ujú. tenemos que tener como un Estado que sea capaz de tener lo mismo, en pos de tener mejor ejército y mejor marina. Porque sin Ok. mejor marina no podemos controlar el comercio y sin mejor ejército básicamente nos van a conquistar nuestros potenciales enemigos en Europa. Entonces, en pos de generar eso, necesitas generar los recursos fiscales para hacerlo. Y para generar los recursos fiscales necesitas controlar más directamente los procesos económicos, ya sea a través de impuestos o a través de realmente ya tener básicamente un control, porque por mucho tiempo lo que ocurría en América y en España también es lo que se llama como tax farming, que es como Sí, es como que te recojo los impuestos en nombre del sí, rey, ¿no? sí, los privados recogen los impuestos en nombre del rey y entonces luego te pagan, pero obviamente eso hace que los privados sean los que realmente ejerzan el poder dentro de sus localidades. Entonces, más o menos esto nos da también una idea de, ya adelantándonos 100 años, pero esta idea de criollos contra gente local en Peninsulares. España es un poco esa misma pelea, porque si tú, digamos, eres un rey en Madrid, ¿en quién confías? ¿En alguien que básicamente conoces de hace mucho tiempo y lo mandas? ¿O en el tipo que nunca has visto que se te dice leal a ti pero no lo conoces? Claro. Entonces, esta idea de que los hispanos, la gente de España empieza a ocupar puestos de poder, no es en tanto que sean racistas o no sé cómo decirlo, o que tengan una preferencia real sobre ellos, simplemente que son la gente cercana Los al rey. conocen, claro. Los conocen, entonces tienen más interés por crear estas instituciones. Ujú. Entonces, bueno, desde ahí podemos ver. Entonces las reformas borbónicas empiezan más o menos en España desde la llegada y luego básicamente se posponen en América por mucho tiempo, pero lo que urge que ese cambio es la Guerra de los 7 Años. Como Ok. ya decías, la Guerra de los 7 Años es básicamente global. Se puede pensar como la Primera Guerra Mundial porque existen peleas entre muchos países en muchas áreas, no solo en Europa, en Norteamérica, en la guerra franco-india con los ingleses, que básicamente es muy importante para entender la historia de Estados Unidos, la guerra entre franceses e ingleses en Asia, que básicamente crea la estructura socioeconómica de India como Estado inglés, que hasta hoy en Ujú. día nos afecta. Entonces, la guerra de 7 años tiene una repercusión gigante. Lo que es importante de la guerra de los 7 años es que hasta antes podíamos decir que el modelo comercial basado en gremios, en ferias, era relativamente redituable. Como decía anteriormente, los piratas sí eran un peligro, sí eran un riesgo, pero pues no era tan grande. Era Ujú. como, pues vas a perder un barco cada 10 años, cada 15 años, y Ok. sí, es horrible, pero no requiere mayor cosa. Pero cuando te enfrentas a una marina como la inglesa, que tiene la capacidad de asediarte y controlar los puntos neurálgicos del comercio, como lo hizo en la Guerra de los Ujú. 7 Años, que es Ujú. básicamente conquista Habana y conquista Manila. Correcto. Entonces, conquista los dos puntos neurálgicos del comercio hispano. Entonces, básicamente bloquea todo. Eso hace que los españoles reconsideren exactamente cómo comerciar. Y eso genera un incentivo de no podemos seguir comerciando de una manera que esté tan definida las rutas comerciales, porque si las perdemos esos puntos neurálgicos, perdemos todo. Entonces necesitamos crear una red mayor. Y para crear una red mayor necesitamos incorporar a estas otras élites locales que por mucho tiempo nos querían ya ser parte de esta red, pero no Ok. las dejábamos porque Lima, Sevilla y Cádiz y mi Ciudad de México eran muy importantes.
Entonces se hace un incentivo por otros puertos en España y en América que sean capaces de comerciar. Entonces ya no solamente es esta ruta bastante fácil de entender entre Perú, México y España. Ya son otros puertos, principalmente en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, en Caracas y en Buenos Aires. Una de las explicaciones, una de las tesis que tengo yo es, bueno, no yo en general, por qué es en Caracas y en Buenos Aires donde se dan los primeros intentos independentistas, es porque se les da poder, y tienen experiencia como de 30 años en comerciar internacionalmente, y sin embargo son las élites locales que tienen menos apego a ser parte del Imperio Español, porque no es como Lima o Ciudad de México, que históricamente llevan 300 años comerciando y teniendo un contacto muy directo, cultural y político con España. No son eso. Entonces, Claro. el apego es muy distinto. Y la Guerra de los 7 años, a través de esto, es lo que genera el incentivo. Porque obliga a España a ver que ese modelo de los Habsburgo, de básicamente mucha autonomía, no es viable si se quiere conservar el imperio y obliga a hacer ciertas reformas en pos. Estas reformas comerciales, la idea de reformas borbónicas se aplica para muchas más cosas, pero en términos comerciales es básicamente ampliar a los puertos y dejar que otros puertos y otras élites locales comercien. Y en la literatura se le conoce como comercio libre. Ujú. Ahora, no hay que confundirlo, no es libre. Es un libre No es, comercio. no es comercio libre como hoy en día podemos entenderlo, no es como que cualquier persona pueda comerciar. Es simplemente que las élites locales ahora pueden comerciar con otras élites Ok, locales como el mundo español. y con el mundo español. No es Claro. como que Y Juan. también que tenías el contrabando de los ingleses, los holandeses, en el caso de Caracas, que obligaba que esto había que abrirlo un poco, ¿no? No podías simplemente comerciar con Veracruz, ¿no? Sí, totalmente. El contrabando siempre es problemático porque no sabemos la cantidad ni la forma en que se da. Pero sí, el contrabando te era relevante que pues dices, bueno, ya no funciona, mejor hay que abrirlo. Claro. No te veo, pero seguramente lo puedes ajustar. Y yo, ya para terminar, entonces, típicamente uno tiene bueno, un poco la historia política, digámoslo así, de la independencia. Ya con esto terminamos, es que Napoleón invade España, se crea un vacío de poder y las élites locales deciden, pues, buscar la autonomía de una u otra manera, directa o indirectamente, ¿no? Y creo que toda esta discusión también lo que nos hace ver es que la causa económica es más remota, ¿no? Son todas estas reformas y esa autonomía que se va generando hasta que estas élites ya están. Entonces, bueno, un poco desarrolla este punto y el tema de la afección, ¿no? Porque eran más afectas en Perú y México y no tan afectas en otros lugares o estaban cooptadas, creo que es lo que tú usas en tu trabajo. Ya para entender esto, la independencia desde el punto de vista de la historia de los incentivos económicos. No, creo que lo resumiste bastante bien. Sí, no hablo de afectos, hablo de cooptación, hablo de intereses, de cómo realmente, podemos hablar de afectos también, porque sí, yo creo que hasta cierto punto la élite peruana y élite mexicana, élite en Ciudad de México, Ujú, tenían más sentimiento de sentirse parte de un imperio o parte de una ujú, nación española, que es ujú. como se da la idea en la constitución, de la primera constitución americana pues, de españoles, Sí, la Constitución de Cádiz, de Cádiz. más que, digamos, en Venezuela o en Buenos Aires. Buenos Aires, por ejemplo, Buenos Aires, o sea, el problema de las Malvinas, por ejemplo, no es un problema reciente, es un problema que viene desde ese periodo. Y antes, en 1805, creo que Inglaterra invade Buenos Aires Sí, y luego lo vuelve a hacer en 1806. Y a correcto. pesar de que, bueno, los españoles de Buenos Aires, o el Río de la Plata sobrevive y expulsa a los españoles, existe una idea de que España no hizo lo suficiente como para ayudarlos. Entonces eso Correcto. crea como cierta desconexión también. Y bueno, en Caracas, inicialmente Caracas, desde que se crea, bueno, Venezuela como tal, se crea como inicialmente por inmigrantes alemanes, que básicamente Carlos V Habsburgo da ciertos privilegios a ciertas personas, no todos hispanos, y Ujú. ahí básicamente. Entonces, esas regiones históricamente han sido un poco relegadas y Sí, se la asumen como frontera. relegadas. Entonces, Ujú. esa cuestión de afecto creo que sí existe. Ok. Yo me enfoco más en cuestión de intereses en términos de las Ujú. élites comerciantes,
Ujú. porque, bueno, creo que es más fácil entenderlo de esa manera, solamente efectos. Pero creo que ambos factores realmente importan mucho. Y las élites comerciales tienen mucha conexión, especialmente entre México y Sevilla y Cádiz. Por ejemplo, no se sabe mucho, creo, en España, pero mucha de la defensa en el periodo de la invasión napoleónica es financiada directamente por México. Sí, correcto. O sea, toda la guerra La en la península. resistencia en Cádiz, porque hay resistencias en otras zonas, hay resistencia en Cataluña y en otras áreas que no tienen correlación, pero la resistencia en Cádiz, que es el principal punto, está Ujú. financiada directamente por México. Y existe un intento en general de España de demandar préstamos y de demandar dinero a todo su imperio, pero solamente es en México donde realmente se recauda sustancialmente mucho dinero para mandar a España en pos de la defensa. Entonces, eso me evidencia bastante que, obviamente, después de 10, 20 años de mandar dinero y no pasa nada. O Ya, sea, claro. no solamente con Napoleón, desde finales del siglo XVIII, entre guerras España con Inglaterra o con Francia, desde la Revolución Francesa, que es cuando realmente los Borbones caen en Francia y empieza un periodo de inestabilidad política en Europa, que es cuando se empieza a demandar mucho dinero de América, y eso también hace lo que las élites locales en el resto de la región digan, basta, ya Claro. no quiero seguir aportando, y no aportan. Entonces, por ejemplo, muchas veces se entiende la historia de independencia de Estados Unidos como un problema de impuestos, y hasta cierto punto sí, sí lo es. Yo creo que también puede ser visto la historia de independencias de América Latina como un tema de impuestos. Ujú. No una intromisión directa local como lo vemos en Estados Unidos, pero sí existe una demanda de dinero por parte de la madre patria o de España Ok. para defender España. Y esa demanda se ve mejor correspondida en México que en cualquier otro lado del mundo, en cualquier otro lado del Imperio Español. La independencia en México es distinta a la independencia en Sudamérica, el proceso me estoy hablando. O sea, en Sudamérica básicamente San Martín y Bolívar obligan a los peruanos a ser independientes. Ujú. Y en México lo que ocurre es que los independentistas realmente nunca tienen éxito. La independencia se da a partir de que los anteriormente ejército realista ven que post Napoleón el nuevo régimen español es tanto más autocrático que antes, y no solo es más autocrático, sino también es más liberal. Ujú. Entonces, es raro como Contradictoriamente. contradictoriamente, bueno, en distintos periodos, pero los conservadores en México dicen, en España se están yendo muy liberales y fiscalmente nos quieren controlar más y ya no nos corresponden. Entonces, en México, los que dan la independencia realmente son los conservadores mexicanos que antes habían básicamente ganado todas las batallas. Son los Mm. realistas. Es Claro, Iturbide, el que crea el claro. primer. Por eso México se convierte en primeramente en un Imperio. primer imperio, antes Imperio, que sí. una república. Sí, correcto. Luego, Correcto. obviamente, se genera mucha inestabilidad y el imperio implota, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, sí, como resumías tú muy bien, Ujú. es básicamente la estructura económica que se da a partir de los cambios económicos, derivan en cambios geopolíticos, y la invasión napoleónica es como el vaso que derrama, la gota que derrama el vaso. Claro. Bueno, creo que hemos hablado ya por una hora, ha sido muy interesante porque esto ha pasado volando. Muchas gracias, Fernando, por este magnífico episodio sobre el Galeón de Manila, los consulados y la independencia desde el punto de vista de la historia económica. Y bueno, espero tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Ángel. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del pen-chetris en Instagram y Twitter.